Describe Gregorio Prieto la siguiente anécdota, cito: en todas las citas que voy a hacer de Gregorio Prieto respeto sus signos de puntuación. Nos dice Gregorio Prieto: cuando elogiando mi obra, algunos críticos me han llamado el pintor manchego por excelencia, han acertado plenamente. Han llegado al fondo de la verdad. Llevo la mancha en lo más profundo de mi ser. Recuerdo un día en que un escritor famoso por su mordacidad, queriendo molestarme, me dijo que a pesar de mis viajes frecuentes y mi internacionalismo en el arte, me salía enseguida a Valdepeñas. El pretendido insulto fue para mí la mejor alabanza. Efectivamente, ¿cómo no iba a salirme Valdepeñas si me sentía y me siento ligado a mi tierra con lazos indescriptibles, puestos a prueba en mis frecuentes y voluntarias ausencias de mi patria? Fin de la cita. Gregorio Prieto sí fue profeta en su tierra, de tal manera que con que hagamos un breve recorrido por esta comarca, podremos atisbar la viva huella de nuestro admirado pintor, y no solo en su obra, que podemos ver exhibida en el museo de su fundación en Valdepeñas, en el Museo de los Morinos de esta misma localidad, en los dibujos que hasta hace poco adornaban los muros del convento de Santo Domingo en Almagro, o en aquellos otros que hacen lo propio en la cueva de Medrano de Argamasilla de Alba. La presencia de Prieto está latente en todos aquellos molinos que de su mano se recuperaron y se reconstruyeron. Su figura se hizo efectiva en tantas y tantas actividades que en vida llevó a cabo para dar a conocer tanto La Mancha como específicamente su lugar de origen, Valdepeñas, donde nació el 2 de mayo de 1897, siendo bautizado 2 días después, el 4 de mayo, en la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de esta misma localidad, imponiéndose, por cierto, el nombre de Gregorio Cándido Atanasio Prieto Muñoz. Hijo de Ciriaco Prieto y Froilana Muñoz, Gregorio fue el menor de una familia de 8 hermanos en la que pronto haría acto de presencia la tragedia, pues su madre fallecería en 1899, cuando Gregoriego, como así le conocían familiarmente en casa, apenas contaba con 2 años de edad. El futuro pintor, mejor dicho, siempre guardó un afectuoso recuerdo de su madre biológica, quien concebía como una especie de protectora cuasi sobrenatural, según podemos ver en esta pintura en Personajes manchegos, mi madre y yo, donde Froilana impone a su hijo un escapulario a manera de escudo frente a la adversidad. Observemos cómo este recuerdo y homenaje hacia Froilana se encuadra en un característico paisaje manchego del Prieto de mediados de los años 20. Curiosamente, desde muy temprano, cuando en su obra este creador testimonia el recuerdo de su madre, tal remembranza quedará sellada indefectiblemente por y con La Mancha, región que desde los albores de su trayectoria se convertirá en ese paraíso, si no perdido, sí tantas veces añorado, en una Arcadia a la que volver continuamente, una Arcadia con la que soñar y también una Arcadia que idealizar. Poco tiempo después del luctuoso hecho referenciado, en 1900, Ciriaco Prieto contrajo segundas nupcias con una tía segunda de los hermanos Prieto Muñoz, Tadea Solance, quien ejerció como verdadera madre para el futuro artista, y sería precisamente ella quien tanto apoyó a Gregorio en su vocación pictórica, frente a los recelos iniciales mostrados por su padre. Del cariño profesado por nuestro artista hacia su madre adoptiva dan buena cuenta algunas de las primeras obras de Prieto, concretamente una interesante, curiosa y entrañable, diría yo, serie de trabajos manuales realizados en la escuela con motivo del cumpleaños o de la onomástica de Froilana, insisto, de aquella que tanto apoyase a Gregorio Prieto en su vocación artística. La niñez de Prieto en Valdepeñas se desarrolló con calma y placidez, siendo aquí donde tuvieron cabida algunas de las experiencias, lógicamente biográficas, pero también estéticas del futuro artista. Así Prieto recordaría frecuentemente el bazar de su padre como un fascinante mundo donde se acumulaban atractivos objetos de toda índole,
desde grabados y láminas de regusto romántico, pasando por las típicas cajas de botones, pasamanerías y cintas de colores. Todo un universo de sugerencias y sensaciones para un niño que, como tantas veces refirió el propio artista, se mostraba un tanto introspectivo y que ya despertaba en cierta medida al mundo del arte. De alguna manera, todas aquellas experiencias, todo lo vivido en el bazar paterno, se revivificaría casi 60 años después de la mano de sus singulares Popares, versión castiza y kitsch del pop norteamericano, donde Prieto, a partir de 1965, aglutinaría en una estética popular y barroca los bordados de su madre, combinados con encajes, flores secas, lazos, botones y fotografías antiguas. Todo ello no hacía sino convertir estas obras en unos sugerentes collages que evocaban el complejo mundo interior de su autor, un mundo, como vemos, profundamente enraizado con la cultura popular manchega. Aunque con apenas 6 o 7 años, Prieto, junto con su familia, abandonase Valdepeñas, ya que su padre anhelaba buscar un futuro mejor en Madrid, lo cierto es que La Mancha, como experiencia estética, quedaría grabada en la retina de nuestro protagonista, según tantas veces él mismo expresó, cito: en las grandes paredes y superficies blancas de algunos paredones presentía papeles o lienzos blancos, esperando toda clase de dibujos y pinturas. No se trata de esa manía infantil de pintarrajear con trozos de carbón o teja, pues creo que nunca manché una de aquellas superficies nítidas. Era otra cosa, como una sugestiva promesa llena de infinito. Fin de la cita. En efecto, Prieto en su retina llevó las sugerentes texturas de aquellos muros encalados en blanco y anil, el frescor de los recoletos patios y corralones, los amplios celajes que cubren los dominios del caballero de la triste figura y, sobre todo, la luz. Esa luz clara y brillante de un sol deslumbrador que entona unas formas y unos colores básicos para entender su ulterior trayectoria. Ciertamente hubo que esperar algún tiempo para que aquellos recuerdos, para que aquellas vivencias, de alguna manera brotasen y se convirtieran en referencia vital y estética en su posterior quehacer. ¿A qué se debió esta tardanza o ligera tardanza, podríamos decir? Pues bien, esencialmente a que, una vez instalado en Madrid, los primeros años en la capital fueron los dedicados a terminar su formación básica, años de búsqueda personal y, por supuesto, el momento en que acabaría de fraguarse su vocación artística. Bien es verdad que, aun contando con cierta oposición paterna, tras un año de preparación en la Escuela de Artes y Oficios, en 1915, nuestro artista superó las pruebas de ingreso para realizar sus estudios en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, la que popularmente entonces seguía siendo conocida como Escuela de San Fernando. En dicha institución, Prieto destacó muy tempranamente como un consumado paisajista. No en vano, obtuvo varios premios y altas calificaciones en la asignatura de paisaje, cuya cátedra ostentaba entonces Antonio Muñoz de Gray. En este sentido, cabe citar los dos pensionados obtenidos en 1918 y en 1919 para la residencia de paisajistas del Paular, donde un grupo de estudiantes de San Fernando llevaban a cabo una estancia durante los meses de verano con el fin de pintar la naturaleza in situ, rememorando de esta guisa experiencias cercanas al impresionismo o incluso un poquito más lejanamente a la escuela de Barbizon. Los óleos que por entonces efectuaron aquellos estudiantes, entre los que se encontraban también algunos amigos de Prieto, como son José Frau, Joaquín Valverde o Timoteo Pérez Rubio, distaban bastante de la luz y la rotundidad manchega a favor de las evanescencias y las brumas cromáticas propias del ya citado impresionismo. Sin embargo, tal estética fue la que le granjeó los primeros éxitos a nuestro pintor. Ahí está su primera exposición en el Ateneo de Madrid en 1919, o sus exhibiciones también individuales en Bilbao en 1920, en 1921, amén de sus primeras ventas. Pero sobre todo, uno de los hitos más notables en estos años
fue la obtención de una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922, gracias a su cuadro Purificación, Nieves y Encarnación, recolectando manzanas. Este hecho fue esencial no solo por lo que al reconocimiento oficial se refiere, sino porque gracias a esta medalla, como veremos, Prieto volvería a tomar contacto con su tierra natal, siendo entonces cuando descubrirá las posibilidades que La Mancha ofrecerá en su cambio de rumbo hacia la modernidad o al menos hacia cierta atemperada vanguardia. Efectivamente, con motivo de tal galardón, el Ayuntamiento de Valdepeñas le organizó un homenaje y una exposición en el mes de septiembre de aquel mismo año, de 1922, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de esta localidad. Además de la emotividad que tal estancia supuso, prácticamente durante los 18 o 20 días que allí permaneció el joven pintor, tuvo la oportunidad de desplazarse a otras localidades cercanas, empapándose así de un paisaje y una luz que, insisto, fueron tan significativas en su posterior trayectoria. Según hemos visto, la inicial producción artística de Prieto estuvo marcada por su vinculación al impresionismo. Sin embargo, a principios de los años 20 se comienzan a operar una serie de cambios en su pintura. A ello contribuyeron varios hechos. En primer lugar, por estos años, en 1921 concretamente, Daniel Vázquez Díaz, junto a su esposa, la escultora Eva Albertón, expuso en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid. El poscubismo o cubismo atemperado, del que el maestro nuevense hizo gala en aquella muestra, no cayó en saco roto para los jóvenes que buscaban un soplo de aire moderno en el recargado ambiente artístico del momento. Gregorio Prieto no fue una excepción. Junto a lo referido, cabe destacar sendas estancias de nuestro pintor en el País Vasco, lo que le llevaría a trabajar con una luz diferente, una luz tendente a generar una mayor volumetría y densidad cromática. Así pues, Gregorio Prieto paulatinamente va dejando a un lado aquellas superficies vaporosas trabajadas con golpes rápidos de pincel a favor de una realidad más rotunda, donde la geometría tendrá peso específico. Y es aquí donde Prieto se da cuenta cómo La Mancha y su arquitectura popular, así como su intensa luz, generan unos efectos muy parejos a los de esa modernidad en la que estaba empezando a trabajar. El resultado será el de obras como la que vemos, este paisaje de Campo de Criptana, donde apreciamos cómo los pueblos de esta región no solo serán, insisto, un tema, serán también una experiencia estética que marcan su camino hacia la modernidad. En este sentido, Prieto se inserta plenamente en los postulados de la llamada generación del 27. Bien es verdad que en múltiples ocasiones el valdepeñero ha sido considerado el pintor más representativo del 27 por la gran amistad que le unió a García Lorca, a Rafael Alberti, a Vicente Alessandre o a Luis Cernuda. Es cierto, por otra parte, que este grupo ha sido conocido en alguna ocasión como la generación de la amistad, pero sería incorrecto considerar a Prieto miembro de aquella únicamente por estos lazos de amistad. Prieto comulga y participa de los paradigmas personales y estéticos que definen a esta generación. A fin de cuentas, estamos ante un joven que, procedente de provincia, se instala en Madrid, como buena parte de los poetas citados. Un joven que, al igual que los referidos, ansía la renovación artística y que va a encontrar esta modernidad precisamente en la tradición. Recordemos a este respecto, por citar un ejemplo, El romancero gitano de Lorca, publicado en 1928, donde se retoma una forma tan popular y tradicional como el romance, puesto al servicio de una evidente contemporaneidad. O citemos también los recursos musicales de Manuel de Falla, quien aunó a la tradición musical española del siglo XVIII, incluso el flamenco, el impresionismo francés. En fin, un largo etcétera de esta relación que podemos encontrar entre tradición y modernidad en el 27, de la que, como digo, Prieto va a participar activamente. Podemos decir que el giro definitivo que convertiría a Prieto en adalid de la modernidad madrileña se oficializó, entre comillas, en la exposición individual que en la primera primavera de 1924
realizó en el Palacio de Bibliotecas y Museos. El impacto que la modernidad de aquella muestra produjo, sobre todo en los creadores nobles, fue la que llevó a visitarla a Federico García Lorca el 24 de abril, siendo desde entonces cuando se iniciaría la gran y fructífera amistad entre el pintor manchego y el poeta granadino. A tal amistad se unía la que ya mantenía Prieto desde 1922 con Alberti, o la que un poco más adelante se fraguará con Alexandre o con Luis Cernuda, a quien, por cierto, el manchego conocería de la mano de sus buenas amigas Rosa Chacel y Concha Méndez, otras grandes personalidades del 27 a veces tan injustamente olvidadas. Esta exposición, donde la Mancha se había convertido en el eslabón básico del discurso renovado de Prieto, así como la vinculación de nuestro artista con el espíritu del 27, acabaron por convertirlo en paladín de la vanguardia no solo española, sino también europea. Efectivamente, la estética de Prieto encajaba con el llamado retorno al orden que tanto había arraigado en la Europa de entreguerras. Recordemos que el retorno al orden no fue un movimiento, no fue un grupo de vanguardia como tal, sino una tendencia estética que recuperaba la figuración, pero desde el prisma de la vanguardia. Por ello, no es extraño que cuando en noviembre de 1926 Gregorio Prieto expusiera en la conocida galería parisina la Grande Maison du Blanc, Prieto triunfó en la capital francesa. Y lo logró porque precisamente una de las secciones de aquella muestra se centró en una serie de paisajes de la Mancha, donde se pudieron contemplar algunos cuadros consagrados a Quintana, el Romeral y a tantos y tantos molinos y patios manchegos. Obras, en su mayoría, realizadas a partir del aludido viaje a su tierra en 1922, pero también en otro posterior efectuado en 1924. El prefacio del catálogo que pueden ver en la imagen fue escrito por el famoso hispanista Jean Cassou, quien ya identificó a Prieto con un pintor eminentemente manchego, por descubrir y describir esta región de una manera tan descarnada y actual como alejada de los presupuestos acuñados por el romanticismo. Precisamente por esta proyección pictórica internacional que Prieto haría de su patria chica, dejando a un lado los manidos discursos cervantinos y quijotescos, desde ahora la crítica, de manera sistemática, relacionaría estrechamente a Gregorio Prieto con la Mancha. Según hemos dicho, una de las principales aportaciones de la concepción de esta región acuñada por Prieto, a partir de su experiencia personal y a partir de su contacto con la vanguardia, es que el Valdepeñero rompería con la imagen que de esta tierra se había fraguado especialmente desde el romanticismo. Evidentemente, la Mancha no era ninguna desconocida en Europa, pues no en vano era la tierra de Don Quijote, la novela por antonomasia, una novela que precisamente a lo largo del siglo XIX había conocido diferentes ediciones ilustradas. Tales ilustraciones, sin embargo, aparecían recreadas por artistas que poco o nada conocían de este terruño, llegando incluso a trocar la planicie meseteña por idílicas montañas nevadas, caudalosos ríos y brumosos bosques. Interpretaciones semejantes que también hallamos en la pintura que al Quijote dedicaron, por ejemplo, otros pintores románticos franceses como Delacroix, realistas como Daumier y un largo etcétera. Pero es que esta quijotesca Mancha, más idealizada que real, también la hallamos en algunos creadores españoles anteriores a Prieto, según vemos en las imágenes simbolistas de Muñoz de Gray o en los a veces excesivamente románticos cuadros de un artista, en este caso sí manchego, como fue Ángel Izcarra. Por ello, Gregorio Prieto triunfó en París y la crítica apreció en sus vistas manchegas la simple y pura realidad de una tierra interpretada desde la austeridad y la sobriedad propia del poscubismo. Ese lenguaje que tanto enraizó en la ya citada Europa del retorno al orden. Con todo este bagaje, con toda esta trayectoria,
llegamos así a un momento crucial en la trayectoria de Prieto, pues en 1928 gana por oposición un pensionado en la Academia de España en Roma. Dicha beca se desarrolló entre finales del citado año y 1933. Ciertamente, tal estancia proporcionó a nuestro pintor el contacto con la realidad artística italiana, con la vanguardia europea y sobre todo con la antigüedad clásica, de la que Prieto se convertiría en un magnífico intérprete, y lo sería porque, lejos de recrear aquella antigüedad desde los postulados aparatosos del siglo XIX, lo haría pasando toda aquella experiencia por el tamiz del surrealismo, de la homoerótica y de la vanguardia. Maniquíes y marineros poblarán ahora unas composiciones tan inquietantes como sugerentes, donde el referido discurso homosexual convertirán a Prieto en uno de los artistas más avanzados del XXVII, siendo los cuadros de este periodo parangonables a las metáforas poéticas que podemos hallar en los versos del amor oscuro de Lorca o en la realidad y el deseo de Luis Cernuda. Ahora bien, respecto a La Mancha, debemos decir que no hallaremos prácticamente huellas de su presencia durante los años romanos de Prieto. Ello es debido en buena medida a que el valdepeñero encontró tanto en Sicilia como en los dos viajes que realizó a Grecia un paralelo con la tierra del caballero de la triste figura. Son muchos los testimonios que hallamos en sus cuadernos de viajes y diarios donde Prieto establece tal comparación. Así, por ejemplo, podemos leer, cito: Grecia y La Mancha tienen un enorme parecido, o quizás sea que al yo amar tanto a las dos, en mi imaginación las uno. Fin de la cita. Pero es que también, por aquellas tierras del Mediterráneo, Prieto descubrió abundantes molinos de viento, edificios que tanto amaba. Según el pintor, los molinos de viento de La Mancha y los griegos eran los que más se parecían entre todos los del mundo, adquiriendo tales construcciones un carácter simbólico para nuestro creador, en tanto en cuanto representaban el sentido de libertad y de poesía de aquellos pueblos hermanos. Si la Arcadia clásica estaba dominada por los trabajos de Hércules, la sensualidad de Venus y la poética de Apolo, la Arcadia manchega recreada por Prieto lo estaría por las hazañas de Don Quijote, la bella, entre comillas, Dulcinea y el sabio Sancho.